Bienvenidos. Hoy les traemos la participación del diputado federal Eleazar Guerrero Pérez en el foro académico Reforma al Poder Judicial de la Federación, que se llevó a cabo el 6 de septiembre en Jalapa, convocado por el Colegio de Veracruz. Este foro no solo fue un espacio para el diálogo, sino también una oportunidad para que los estudiantes y académicos reflexionaran sobre el futuro de la justicia en nuestro país. No te pierdas el video completo y... Inmersos en este tema, que pues estos foros son indispensables para que podamos escuchar opiniones que las hemos venido escuchando ya durante mucho tiempo. El tema de la reforma, el proyecto de la reforma judicial, pues ha recorrido todo el país, abriendo diferentes foros de análisis, de discusión. Sin embargo, pues estamos dentro todavía de este tema. Hemos avanzado ya en la Cámara de Diputados, aprobando ya un dictamen de la reforma, pero pues todavía tenemos el camino que pasar por la Cámara de Senadores. Yo no voy a abordar este tema o redundar en los temas que ya escuchamos. Doctor Andrade pues también es una eminencia constitucionalista. Sabemos perfectamente que hablar del tema jurídico ya en este momento de la reforma también no radica ahí la discusión, ha rebasado el tema jurídico. Está muy claro que está legítimamente sostenido en la Constitución que se puede llevar a cabo la reforma constitucional. Pero yo les quiero platicar la experiencia muy rápida de lo que vivimos en la Cámara de Diputados con la reciente discusión. Y se las platico porque creo que reafirma mucho nuestro pensamiento en cuanto a lo que nosotros representamos en el movimiento de la Cuarta Transformación. La verdad es que desde hace mucho, pues desde antes que llegáramos al poder como gobierno, antes del 2018, siempre fueron nuestros argumentos que hemos vivido inmersos en una serie de engaños y mentiras durante muchos años. Tantos que el pueblo se hartó y en el 2018 decidió hacer la revolución pacífica electoral y cambiar y derribar al régimen que teníamos. Pero es inconcebible que después de esa gran lección que les dio el pueblo a la derecha, sobre todo en el 2018, todavía insistan en querer seguir engañando a la gente, en querer seguir mintiéndole, porque no podemos decir que son ignorantes los que llegan allá en la Cámara defendiendo este tema de la reforma, pero cada intervención que tuvieron en la tribuna de la Cámara esgrimían el mismo argumento y decían que es un atentado en contra de la independencia del Poder Judicial, así pomposamente lo decían. Cada uno que pasaba decía lo mismo. Están atentando contra la independencia y la autonomía del Poder Judicial. Y la pregunta era sencilla y básica. ¿De qué independencia del Poder Judicial hablan? Porque no hay una independencia del Poder Judicial así como está. Partiendo desde el concepto de definición de independencia, del diccionario de la Real Academia Española, pasando por los conceptos que tengan de independencia en el ámbito político en el que quieran. Es bien simple, bien fácil de entenderlo, pero ¿cómo pretenden seguir confundiendo a la gente con esos argumentos? Independiente es algo que no depende de nada, ni en su origen, ni en su funcionamiento, ni en su constitución. No hay una dependencia de nada. Y cuando este pueblo mexicano decidió constituirse en una república democrática, después del fracaso del imperio, decidieron darse ese sistema, un sistema democrático. Y en ese sistema democrático implica necesariamente que las
máximas autoridades de este país tienen que ser electas por la ciudadanía. Vivimos en un sistema democrático, ya lo decía el doctor Andrade, pero pretender seguir engañando a la gente con esos argumentos lo sentimos muy lamentable, porque con toda sinceridad yo les digo que no es la oposición que queremos en este país. Necesitamos una oposición verdadera, real. Y hoy ellos están dejando pasar la gran oportunidad que le brinda la historia de México. No entienden que el pueblo ya es mayor de edad en materia de conciencia política y electoral. Seguir subiendo y usando la tribuna de la Cámara para decir que estamos quitando la independencia y autonomía al Poder Judicial. Si no hay autonomía, actualmente no la hay. El Poder Ejecutivo se elige por el pueblo, democráticamente, en elecciones democráticas, tiene un sustento en la democracia. Las senadoras y los diputados, o sea, el Poder Legislativo, también se elige por el pueblo. Todos ellos se someten al escrutinio del pueblo y el pueblo sabe si los elige o no los elige, tiene esa libertad. Y el Poder Judicial, ¿cómo se constituye? Lo elegimos nosotros, el pueblo. Si vivimos en un país democrático, si el concepto de república democrática dice que las máximas autoridades de la república tienen que ser electas por los ciudadanos, ¿por qué el Poder Judicial no? Si hablamos de que hay 3 poderes en este país y solo 2 se eligen democráticamente. Por lo tanto, el Poder Judicial no ha tenido independencia, no es independiente porque depende del Poder Ejecutivo, que es quien lo propone ante el Poder Legislativo. Ahí hay una dependencia, ya no es independiente. Y en la Cámara de Senadores, que es el Poder Legislativo, los aprueba. Ya dependen también del Poder Legislativo. Entonces, ¿cuál independencia? ¿Con cuál independencia estamos atentando nosotros? No es querer seguir engañando a la gente. Y nosotros lo que queremos es precisamente, con esta reforma, entre muchas otras bondades que nos brinda, es fortalecer precisamente la independencia del Poder Judicial. Que no dependa del Ejecutivo, que no dependa del Legislativo, porque se crean intereses entre esos poderes. Y el Poder Judicial entonces no actúa de manera autónoma, porque tiene intereses ya creados con el Poder Legislativo y, por supuesto, con el Poder Ejecutivo, que es quien los propone. Esta reforma, sin duda, viene a fortalecer la independencia del Poder Judicial. No viene a quitar la independencia, porque no la tiene. Esta reforma lo va a dotar de legitimidad ante el pueblo. El pueblo va a elegir, como en algún tiempo hubo, como en algunos años se elegía al presidente de la Suprema Corte de Justicia, como llegó Benito Juárez a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia, como llegó Sebastián Lerdo de Tejada. Se elegía el pueblo. Y eso se acabó. Y hemos venido viviendo en este gran problema que hoy lo vemos y que el pueblo también lo ve y reconoce el gran abuso y el gran exceso de poder que ha existido en el Poder Judicial Federal. La verdad es que siempre se decía en muchos discursos hace años, antes del 2018, de que éramos un pueblo agraviado por los abusos del poder y del poder político en general. Sin embargo, a raíz del 2018 se ha logrado avanzar reduciendo los excesos del poder ejecutivo.
se ha logrado avanzar, reduciendo los excesos y abusos del poder legislativo. Pero son 3 poderes. En el poder judicial, en lugar de reducirlos, los han exacerbado. Y han incluso invadido facultades del poder legislativo. Ya se erige como el gran tribunal omnipotente. Ya de repente no se acuerdan del equilibrio de poderes y ellos dicen: tú, poder legislativo, has aprobado una ley que cuando menos costó que 251 diputados electos por el pueblo determinaron una reforma de ley, y yo, poder judicial, aquí en este escritorio, con un solo ministro o 2 ministros, echamos abajo tu reforma. Ese es el poder judicial que tenemos, invadiendo esferas que no les corresponden. La legislación está muy clara. Entonces, la reforma al poder judicial necesitamos seguirla avanzando. Los agravios que tiene este pueblo hoy son del poder judicial, porque estamos en los otros poderes avanzando en este gobierno, pero con el poder judicial no. Y como decía el doctor Lauro, en la teoría ellos se constituyen como una élite, ¿no? Los únicos que pueden, que tienen la razón jurídica en este país. Yo siempre les he dicho, se sienten, y no solamente lo digo, lo hemos podido comprobar, que además sí lo creen, están convencidos de que ellos son como una casta divina. Sí, que de repente se abrió el cielo, salió un rayito y los iluminó y dijo: solamente ustedes tienen esa capacidad para tener este gran poder en el ámbito judicial. Y así se lo creen. De verdad, no es un tema menor, es algo sumamente importante que con esta reforma tenemos que buscar regular. Ya no hablemos de los abusos en materia de sueldos, de salarios, de prestaciones. O sea, tenemos que buscar democratizar el poder judicial, porque vivimos en una república democrática. Y democratizarlo quiere decir también acercar el poder judicial a la gente. ¿Por qué el pueblo conoce a quién va a ser presidente de este país? ¿Por qué la gente conoce quién va a ser su diputado, quién va a ser su senador? Pero no conocen jamás quién va a ser su ministro de la Corte, su presidente de la Corte o sus jueces. Tenemos que democratizar el poder judicial para acercar la justicia a la gente. El objetivo profundo de esta reforma, que es una reforma profunda, de gran calado, sin precedentes en la historia de México, es acercar la justicia a la gente, porque la justicia es un derecho humano fundamental para la vida pública, y actualmente no tenemos acceso a la justicia. Sin embargo, esta élite, esta casta divina, hoy por hoy sigue cometiendo abusos en contra de este pueblo agraviado. No debemos olvidar los agravios, porque eso nos tiene que seguir manteniendo en la lucha por democratizar este poder, en la lucha por dotarlos de una verdadera independencia, para que realmente tengamos una república democrática con una verdadera división de poderes, donde cada poder actúe de manera autónoma, no le deba nada a un poder a otro, y que haya equilibrio de poderes. Actualmente no es así. El poder legislativo tenía prácticamente el control de los ministros, de las cortes y los tribunales y todo, porque al final ellos los aprueban. Los aspirantes tenían que ir a negociar allá a la Cámara de Senadores con los senadores en turno para que
al final les den su visto bueno, no llega siempre el mejor. Y se quejan también de que estamos haciendo una violación y un atentado a la carrera judicial. Ya vimos cuántos ministros provienen de la carrera judicial. ¿Cuántos? ¿Uno? ¿De todos? Entonces, ¿cuál respeto a la carrera judicial tienen? Y además tampoco es verdad. Al contrario, esta reforma busca fortalecer la carrera judicial, hacerla verdaderamente la forma de acceder a esos cargos de alta responsabilidad en el Poder Judicial. Entonces, nos preocupa mucho que estos compañeros, estos amigos, estos compatriotas mexicanos sigan engañando a la gente, quieran seguir engañando a la gente. Y sobre todo lo más grave, en las altas tribunas, como lo van a querer hacer en el Senado, otra vez, esgrimiendo esos argumentos que ya nadie se los cree. El pueblo ya despertó, el pueblo es otro, muy distinto al de hace 10 años. Entonces, tenemos que buscar seguir avanzando en la reforma judicial. Estamos quitando la independencia, se va a fortalecer. Estamos quitando la autonomía, la vamos a fortalecer. Estamos desapareciendo la carrera judicial, se va a fortalecer. Y se va a fortalecer el sistema democrático en México, algo que se abandonó hace muchos años y que actualmente solamente nos engañábamos con que vivimos en un sistema democrático y que la verdad daba mucho que desear. Este gobierno de la Cuarta Transformación, desde que llegó, ha venido democratizando todos esos procedimientos, porque sabemos que no hay otro poder que no sea el poder del pueblo. Y con eso vamos a seguir avanzando. Y la reforma va a ser una realidad. No tengan ninguna duda de que va a ser una realidad. Que nosotros en México tenemos que estar más activos que nunca. Porque esto que hemos venido avanzando en este país, no le podemos dar retroceso a nada, a ninguno. Porque estamos hablando de la reforma del Poder Judicial, pero es un paquete de reformas. Y ese paquete de reformas, así como busca garantizar el derecho humano de acceso a la justicia, todas las demás van enfocadas a garantizar los derechos que tenemos, a la salud, a la vivienda. Entonces, son buenos los foros, hay que seguir informando a la gente, pero también hay que tener ese criterio para pues tratar o distinguir. Yo siempre les he llamado que padecimos en México desde hace muchos años la corriente filosófica de la antigua Grecia, de los sofistas, ¿no? Siguen siendo unos sofistas los de la derecha, siguen tratando de vendernos las mentiras como verdades y querer hacer creer que efectivamente lo que ellos defienden, esa es la verdad. Son enemigos de la democracia. Entonces, que estemos solamente alertas como pueblo, porque lo que hemos avanzado, de ahí para abajo nada, ya nada es inaceptable para nosotros, de aquí para abajo. Hoy vamos por el camino correcto de justicia en todas sus modalidades, Y en este tema tenemos que seguir acercando la justicia, el poder judicial a la gente. Necesitamos seguir, conocerlos, necesitamos saber quiénes son. Y también sabemos que tiene que ser perfectible la reforma judicial, porque va a ser un hecho que se va a hacer la reforma judicial, pero todas y todos tenemos que seguirla perfeccionando. Sí, hay muchas críticas, que si 6 meses no va a ser suficiente para poder emitir la sentencia, que si 1 año tampoco es lo bueno para los temas fiscales, en fin, muchas cosas que podemos seguir avanzando, pero lo que sí tenemos que estar muy seguros es que esta reforma judicial
no afecta al pueblo de México, no lo afecta, no afecta a los trabajadores. No aprobaríamos los diputados del movimiento de la Cuarta Transformación ninguna reforma que afecte a ningún trabajador. En este momento es el del Poder Judicial, pero en los que siga jamás vamos a aprobar una sola reforma que afecte a los trabajadores, porque este movimiento tiene su origen en la alianza con los trabajadores, nace de la alianza de los trabajadores, de su lucha incansable por mejorar las condiciones de vida. Y así es que no podríamos nosotros votar por algo que afecte a los trabajadores. Sería como negar, sería la antítesis de este gran movimiento social que hoy más que nada le ha estado dando mucho camino hacia la justicia al pueblo de México, y tenemos que ir bajando los agravios, en los abusos y en los excesos del poder. Y actualmente los excesos del poder radican en el Poder Judicial. Y miren si no, ya creo hoy o ayer salió la cuarta suspensión, ¿no? Para que no podamos hacer la reforma. O sea, no pueden tachar de ignorantes a esos jueces, ¿o sí? No pueden decir que esos jueces desconocen la ley de amparo, ¿no? En su artículo 61, yo tengo al doctor Chen, dice claramente que la ley de amparo no tiene competencia en las reformas constitucionales, ¿no? Sin embargo, ya han dictado 4 suspensiones, 4 jueces, ¿no? Cuando el único que puede hacer esas reformas es el constituyente permanente, en este caso la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y pues ellos creían que nunca íbamos a alcanzar las mayorías, ¿no? Se confiaron, todavía andan volteando para todos lados. ¿Dónde está el camión que los atropelló? Y no lo acaban de entender. Ya se los dijimos en la Cámara, ese camión que los atropelló se llama Pueblo, ¿no? Y las placas de ese camión, hasta les dimos las placas, ¿no? Es 2 del 06, el 04, ahí está la matrícula. El pueblo los atropelló y no acaban de entender, voltean para todos lados porque ellos quieren seguir engañando al pueblo. Y los excesos son esos. Los jueces, conociendo la ley, aún están emitiendo sentencias para las suspensiones de la reforma. Y eso es una total ofensa y un total insulto al pueblo de México. Nunca pensaron que íbamos a alcanzar el Plan C. El Plan C tiene su origen y al final ellos mismos son los causantes del Plan C. Porque si para que llegáramos al Plan C hubo un Plan A, y el Plan A consistía en hacer un consenso entre todos los representantes populares en las cámaras y hacer las reformas. Y así las mandó el presidente, sus iniciativas del Plan A, y lo primero que hicieron fue rechazarlas. Los de la derecha rechazaron que se fuera a la Constitución la pensión para los adultos, rechazaron la reforma electoral, rechazaron todas. Entonces fracasó el Plan A. Y entonces se tomó el Plan B, porque para que hubiera Plan C también tuvo que haber Plan B. Y entonces se decidió que entonces, como ya no se podían hacer reformas constitucionales porque la oposición de la derecha jamás iba a aceptar nada, se decidió por hacer reformas a la ley, a las leyes, que no requerían la mayoría calificada para hacerlas. Y así fue como se reformó la ley de la industria eléctrica, y así fue como se reformó también la de la reforma electoral. Y también con una mano, los ministros en su escritorio las pararon y las dejaron sin efecto, pasando por encima de más de 251 diputados, cuando menos que las hayan aprobado. Y entonces, pues tuvo que surgir el Plan C, y el Plan C implicaba ganar la mayoría del Congreso, la mayoría calificada en la Cámara de Senadores y mayoría calificada en la Cámara
de diputados. Porque ese es el candado que tiene nuestra Constitución, ¿eh? Es un candadote muy grande que le pusieron los constituyentes en el artículo 135, donde dice, para hacer reformas constitucionales se requiere esto. Y como eso es casi imposible, porque no solamente son las mayorías de las cámaras, senadores y diputados, sino hay que tener la mayoría de los congresos estatales para que pueda surtir efectos la reforma constitucional. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues que todos nos dedicamos a recorrer las calles, los pueblos, las colonias, las ciudades, y en cada evento hablábamos de la necesidad de alcanzar el plan C. Y en cada evento les explicábamos en qué consistía la reforma judicial. Y la gente, el pueblo le dio la confianza. El 2 de junio en la noche ya sabíamos que habíamos obtenido mayorías calificadas. Habíamos ganado el plan C. Algo que ellos creían imposible. Y no lo acaban de entender. La catástrofe electoral que tuvieron, no la acaban de entender. Porque si la entendieran, en este momento estarían del lado del pueblo. Si la entendieran, se pondrían del lado del pueblo, porque la próxima elección va a ser peor para ellos. Ya ven lo que le pasó al Partido Amarillo. Ya desapareció. Pues estos van en camino de desaparecer si no rectifican y no se ponen del lado de los intereses de la gente, del lado de los intereses del pueblo. Pues nada más miren cuántos distritos ganaron. Aquellos que se sentían que, así como nos mintieron en Veracruz y nos mintieron en todo el país, siguen mintiendo. Pero allá ellos. Son consejos que no les debemos de dar. Pero la verdad es que no quisiéramos tener una oposición así toda desarticulada y toda catastrófica. Para el país, para el bien de la democracia, necesitamos una oposición fuerte, seria, propositiva, pero que abandonen las mentiras, que se olviden de los sofismos y que trabajen para la gente. Hoy tienen esa gran oportunidad histórica que pocas veces a veces brinda la vida. Así es que allá ellos. Pues yo termino con eso. Yo les comento que tengamos confianza en su gobierno, tengamos confianza en sus representantes populares. No vamos a abandonar la lucha por garantizar todos los derechos a los que el ser humano tiene que tener acceso. Llámese salud, llámese vivienda, llámese trabajo, todo. Porque eso es justicia social. Y la justicia social la tenemos que hacer una realidad también en este país. Y hacia allá vamos. Tenemos que generar un estado distinto. Tenemos que generar un entorno de bienestar donde tengamos oportunidades todas y todos, mejores oportunidades. Es que de verdad, muchas gracias a todas y a todos por haberme invitado el día de hoy a estar aquí con ustedes. Gracias. Agradecemos la brillante participación de nuestro diputado federal, el maestro Eleazar Guerrero, con una visión, me parece que humanista, con una visión que sí representa en cierta forma el sentir del pueblo mexicano. Como decía Juan Bodino, la soberanía originalmente reside en el pueblo y es depositada de manera transitoria, de manera eventual, a quienes nos representan en el ámbito popular, y la obligación justamente de ellos es representar los intereses del pueblo.